119 사무실입니다. 살렸는데요. 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요. 지금 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰한 배가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요. 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요. 태월호. En una década, la de los años 2010, en la que Corea del Sur fue testigo de un crecimiento significativo del turismo, impulsado por la creciente popularidad de su cultura pop, las mejoras en la infraestructura turística, la promoción gubernamental del turismo y la diversidad de atracciones turísticas del país, hicieron que el aumento de los visitantes a la península aumentara. Y uno de los más afectados por este turismo, aunque seguía siendo mayoritariamente nacional, fue el de la navegación, especialmente los ferries que viajaban a las diferentes islas cercanas coreanas, así como también a Japón o a Taiwán. En este contexto nos encontramos con el ferry conocido oficialmente como MV Sewol, un ferry de pasajeros que fue construido en 1994 en el astillero japonés Hayashijane Dockyard y que fue vendido a la compañía surcoreana Chongchaejin Marine Co. Limited en 2012. Tras la compra coreana del ferry fue sometido a varias modificaciones para que pudiera adaptarse a las rutas marítimas turísticas entre la ciudad de Incheon y la isla de Jeju, uno de los destinos turísticos en el suroeste del país que incluían el aumento de la capacidad de pasajeros, camarotes adicionales y el aumento de capacidad para vehículos. El ferry se convirtió entonces en un importante medio de transporte para los residentes locales y los turistas que hacían esa ruta, lo que hizo que la demanda por ir en ese transporte aumentara mucho. Así, la tarde del 15 de abril de 2014, el ferry empezó un viaje de su ruta habitual, partiendo del puerto de Incheon transportando a más de 470 pasajeros, que en su mayoría eran estudiantes de secundaria de la escuela Tangwon en Ansan, con la previsión de que llegara a Jeju al día siguiente. Sin embargo, algo que resultaba impensable en esos momentos terminó sucediendo. Era la madrugada del 16, cuando en las aguas cercanas a la isla de Jindo, al suroeste de Corea del Sur, y en cuestión de minutos, en un momento de aguas turbulentas, el ferry empezó a tambalearse y de forma brusca se inclinó hacia un lado y terminó volcando, provocando el pánico entre los pasajeros y la tripulación. Con toda la tensión del momento, muchos pasajeros quedaron atrapados dentro del ferry, en unas imágenes que conmocionaron a todo un país y al mundo entero. Los servicios de rescate llegaron rápidamente, pero sus operaciones fueron muy complicadas por las condiciones climáticas adversas y la rápida inmersión del ferry. Finalmente, más de 300 personas, incluyendo muchos estudiantes de secundaria, perdieron la vida, y las familias de las víctimas criticaron severamente al gobierno por su manejo del desastre y pidieron una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas y sus familias. Pero, ¿cuáles fueron las causas oficiales del hundimiento? Algunos expertos concluyeron que el hundimiento del ferry Sewol fue causado por una serie de factores relacionados entre ellos, siendo el principal de ellos la sobrecarga del ferry. Y es que el ferry llevaba más carga de la permitida y la carga no estaba asegurada como debía estarlo, por lo que la estabilidad de la embarcación se vio comprometida. Además, las modificaciones realizadas de camarotes adicionales en la cubierta superior se descubrió que habían sido realizadas ilegalmente, por lo que no cumplían los estándares de seguridad mínimos. Por otro lado tenemos la tripulación del ferry, que también fue criticada por su falta de preparación y su respuesta inadecuada durante la emergencia. De hecho, se demostró que la tripulación no siguió los procedimientos de seguridad estándar y ordenó a los pasajeros que permanecieran en sus cabinas, incluso a sabiendas de que el ferry ya se había empezado a inclinar. Otro elemento a tener en cuenta es el de la respuesta del gobierno, que inicialmente no supo reaccionar y muchos apuntan a que la acción gubernamental fue lenta y desorganizada a pesar de lanzarse una operación de rescate masiva que involucró a cientos de buques de la Guardia Costera, barcos pesqueros y equipos de buceo.
El hundimiento creó una gran indignación en la sociedad coreana y se abrió una investigación exhaustiva que se llevó a cabo por varios organismos gubernamentales, incluido la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Junta de Investigación de Accidentes Marítimos, así como expertos independientes en seguridad marítima y navegación. Se formaron equipos de investigación multidisciplinarios para abordar diferentes aspectos del incidente. Además, los investigadores recopilaron una amplia gama de pruebas que incluyeron testimonios de supervivientes, registros de comunicaciones, datos de navegación, imágenes de vídeo y fotografías del ferry, informes de inspección previa al hundimiento, entre otros. También se llevaron a cabo entrevistas con la tripulación del ferry y funcionarios de la empresa propietaria del ferry. La investigación se centró en determinar las causas inmediatas y subyacentes del hundimiento del ferry. Se examinaron factores como la sobrecarga de la carga, las modificaciones ilegales en el ferry, la capacitación y preparación de la tripulación, los procedimientos de seguridad a bordo del ferry, la respuesta de emergencia y la supervisión regulatoria. Tras una revisión detallada de todas las evidencias, los investigadores llegaron a una serie de conclusiones sobre las causas del hundimiento. Estas conclusiones fueron presentadas en informes detallados que destacaron las deficiencias en la seguridad marítima, la negligencia de la tripulación y la falta de supervisión regulatoria como factores clave que contribuyeron al desastre. Basándose en los hallazgos de la investigación, se formularon una serie de recomendaciones y medidas correctivas para mejorar la seguridad marítima y prevenir futuros incidentes similares. Estas recomendaciones incluyeron cambios en la regulación y supervisión de la industria marítima, mejoras en los procedimientos de seguridad a bordo de los ferries y una mayor capacitación y preparación para las tripulaciones. Tras todas las investigaciones se determinaron las sentencias que incluían a varios responsables como por ejemplo el capitán del ferry. Y es que el capitán Lee Jun-sok fue condenado a cadena perpetua por homicidio negligente. Se le culpó de abandonar el barco mientras los pasajeros seguían atrapados a bordo y de no tomar medidas adecuadas para evacuar a los pasajeros. Además, varios miembros de la tripulación del ferry Sewol fueron condenados por homicidio negligente y otros delitos relacionados con el desastre. Sus sentencias variaron desde penas de prisión hasta libertad condicional y trabajo comunitario. Por otro lado, varios ejecutivos de la empresa propietaria del ferry fueron condenados por negligencia y violaciones de la seguridad marítima. Algunos recibieron penas de prisión, mientras que otros fueron sentenciados a multas y trabajos comunitarios. Finalmente, varios funcionarios gubernamentales y reguladores fueron procesados por negligencia en sus funciones de supervisión y regulación de la industria marítima. Algunos fueron condenados por negligencia criminal y otros delitos relacionados con el desastre. Es así como el hundimiento del ferry de Sewol es considerado una de las mayores tragedias navales de la historia de Corea del Sur, no tan solo por las vidas humanas perdidas, también por las importantes deficiencias en la seguridad marítima y la respuesta del país. A día de hoy, la tragedia sigue siendo recordada como uno de los eventos más oscuros de la historia moderna de Corea del Sur, y los familiares de las víctimas siguen movilizándose el 16 de abril para recordar a las víctimas en una tragedia que quedará para la historia de Corea. Mi apoyo absoluto a los familiares de las víctimas y desde este canal quiero decirles que 우리 잊지 않겠습니다. No os olvidaremos.